FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a dialogar con el licenciado Daniel Dauría, psicólogo del distrito de La Matanza. ¿Se viene la pandemia en salud mental? La salud mental plantea un gran desafío. Nuestra idea del futuro siempre está asociada justamente al progreso y avances tecnológicos. El avance eficaz de la medicina, del tratamiento de enfermedades, nos lleva a creer que el paso del tiempo conlleva a esta suerte de evolución positiva para la especie, pero al mismo tiempo el estilo de vida contemporáneo, que es cada vez más sedentario y con exigencias crecientes, hasta incluso que resultan abrumadoras, como los cambios en las rutinas que impone esta vida moderna, hace que pensemos en un avance progresivo de los trastornos mentales a nivel global para las próximas décadas. Muchos profesionales planteamos un deterioro psicológico de la población mundial que se perfila como la pandemia del futuro, y esto nos plantea y nos replantea nuevos desafíos. Está comprobado que el aislamiento ya desencadena y agudiza los niveles de depresión que se registraban a nivel mundial, así como los problemas asociados a la violencia de género, el abuso o violencia contra menores y la desatención de ancianos o discapacitados. Trastornos todos que en casi todos los casos dejan secuelas a largo plazo. El gobierno nacional está desarrollando una campaña en medios de comunicación sobre el grooming o abuso sexual infantil. Tu opinión y qué aconsejas a los padres de un menor o mismo a ese menor que puede estar involucrado en un caso. Bueno, primero el grooming puede prevenirse y para eso hay que hablarlo y hacerlo visible. Por eso desde el ámbito profesional fue muy bien vista la intervención del Estado en campañas contra el ciberacoso. Para comprender cabalmente este flagelo te lo voy a hacer dividir en tres áreas, ¿no? Primero, qué se considera el grooming. Segundo, cómo hacer para hablarlo con niñas o niñas y adolescentes. Y tercero, qué hacer ante un caso detectado. Bueno, los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos, haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente. De esta manera buscan generar una relación de amistad y confianza con él o la menor a quien quiere acosar. Tengamos en cuenta que en nuestro país el grooming es un delito penado por la ley que puede ser la antesala de otros delitos, como por ejemplo obtener material de abuso o explotación sexual contra las infancias, generar encuentros personales con las niñas, niños o adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual físico y la comercialización en redes de explotación sexual contra las infancias y adolescentes. Recuerden que ante cualquier duda o consulta referente al grooming se puede llamar a la línea 137. ¿Cuál es la conducta habitual de los acosadores? Ya que para cuidar a los chicos es importante que como adultos estemos informados. Primero, se muestra como un par. Segundo, generan un vínculo de confianza. Este lapso puede variar hasta que logre el objetivo, ¿no? Que puede ser meses o incluso años. Otra manera de obtener el material es pidiéndolo a través de la utilización de la fuerza o el hackeo de cuentas. En muchos casos las víctimas dicen no saber cómo consiguió el material. Y por último, el contacto físico. Cuando un adulto no detecta esta situación y esto continúa en el tiempo, el acosador puede llegar a abusar físicamente de niño, niña o adolescente. Para la prevención de esta u otras problemáticas es importante generar el espacio de diálogo y la escucha con ellos y ellas para fortalecer un vínculo de confianza que les permita hablar de aquellos temas que les preocupan o para pedir ayuda. Entonces hay que enseñarles a realizar un uso responsable de Internet y de las redes sociales. Hay que explicarles que no deben compartir claves, información o imágenes comprometedoras por medios electrónicos, por más que se lo suba a Internet, esto no se borra nunca, esto tienen que tenerlo bien claro. Configurar junto a los adultos las opciones de privacidad en las redes sociales para determinar qué información será accesible para los demás y así evitar el uso de los nombres completos y datos personales. Conversar con ellos sobre el concepto de privacidad y generar un pensamiento crítico a la hora de publicar información o imágenes en las redes y principalmente desde la parte adulta prestar atención a los cambios de conducta o humor de la niña o niño o adolescente. En la provincia de Buenos Aires se creó el Sistema Integrado de Políticas Públicas contra la Violencia de Género. Nos gustaría saber qué opinas. El decreto 997/2020 está dentro de la órbita del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Específicamente se encarga de diseñar las políticas integrales del abordaje destinadas a prevenir, erradicar y sancionar las violencias por razones de género. Este sistema que integra varias instituciones o fuerzas que participan justamente en este tipo de políticas, que son la Mesa Interseccional Provincial, las mesas locales intersectoriales, las personas acompañantes, la Red Provincial de Dispositivos
dispositivos territoriales de protección integral, registro único de casos de violencia de género, la línea 144, los espacios de trabajo con varones que ejercen violencia, el programa Comunidades sin Violencia, interesantísimo, y el Fondo de Emergencia en Violencias por Razones de Género. O sea, la articulación de todas estas iniciativas, que es lo que genera esta nueva propuesta, surge justamente con el objetivo de contemplar tanto a quienes resultan víctimas de violencia como a aquellos que la ejercen. Por tanto, las consecuencias de sus acciones repercuten en la reproducción y conservación de las violencias. Brindar atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivo de género es una medida excelente. Les recuerdo que las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país, funciona la línea 144, pero siempre sabiendo que ante una emergencia hay que llamar primero al 911. Estamos dialogando con el licenciado Daniel Dauría. Daniel, estamos viendo en la actualidad muchos hechos de violencia y, por supuesto, impactan en la sociedad. ¿Qué nos podés decir de esto? Estamos viendo cada vez más hechos de una violencia inusitada. No cabe duda de que la violencia no es un fenómeno nuevo. Muchos sostienen que es parte de la condición humana. La violencia es un problema prevenible. Nosotros desde los foros lo utilizamos como una herramienta con mucha frecuencia. Desde ahí venimos trabajando en continuo sobre la violencia doméstica, que no se ve, pero aumentó considerable estos meses. La labor del nuevo foro de género es impecable en cuanto a esto. Más allá de los efectos inmediatos y directos de la violencia, están sus consecuencias secundarias que son aún más difíciles de medir. Por ejemplo, los expertos en violencia hacia las mujeres sostienen que sus peores consecuencias son las indirectas y no las directas. O sea, las consecuencias psicológicas de la violencia hacia la mujer suele ser más devastadora y más duradera que las físicas. Estamos diagramando junto a otros profesionales actividades con el fin de promover el manejo de la ira y entendemos que esto se enseña desde las bases, o sea, desde las infancias. Por eso el año próximo vamos a articular con la comunidad educativa para concientizar el tema de la violencia y que la violencia no es la única respuesta al estrés, ¿no? Los programas que trabajan con niños víctimas de la violencia familiar pueden ayudarlos a que no se conviertan en adultos que también cometen actos violentos. Se va el presente año. ¿Va a ser diferente en los festejos? Estoy hablando de los festejos de fin de año. ¿Cuál es tu opinión? Navidad y Año Nuevo pandemia, la pregunta que nos hacen es cómo salvar las fiestas. O sea, es un tema de debate hoy en Europa tras este crudo rebrote en muchas ciudades. Entendamos que seguimos angustiados, asustados, enojados y muchos bajoneados. Muchos llegamos a estas fiestas con pérdidas en nuestros afectos, con pérdidas físicas, pérdidas familiares. El cambio de periodo, el nuevo ciclo, esto renueva las esperanzas, ¿no? Entonces, me preguntan, ¿no? ¿Podremos hacerlo esto? ¿Podremos renovar las esperanzas en este nuevo ciclo? Y sin duda que sí, claro que sí, por supuesto. No es necesario abandonar una fiesta segura, se puede hablar de festejos. Hoy se está hablando de burbujas sociales, un término que también arrancó en Europa, que son formas de encuentro seguro, ¿no? Donde se cierra la puerta al virus, pero no a los afectos. Estas fiestas en nuestra cultura son celebraciones muy arraigadas y con alta carga emocional, por lo cual esta propuesta permitiría disponer de un plan de actuación para poder celebrar las fiestas en familia en condiciones seguras y saludables. Habría que pensar que las fiestas serán bajo un marco de medidas de distanciamiento social, sin grandes reuniones, manteniendo medidas de higiene, como recomiendan los infectólogos. ¿Qué opinas sobre las fiestas clandestinas y las plazas llenas de jóvenes adolescentes? ¿Qué está pasando? ¿No se puede contener estos eventos? Te lo voy a decir de la forma que se lo decimos a los adolescentes, ¿no? Tenés que pensar 2 veces antes de ir a una fiesta clandestina. ¿Por qué? Bueno, el gobierno habilitó gradualmente diferentes actividades al aire libre, siempre siguiendo los cuidados necesarios y estrictos protocolos. A esto que llamamos la nueva normalidad. Sin embargo, sabemos que puso freno a estas reuniones sociales en lugares cerrados o lugares abiertos con poca distancia social con el fin justamente de evitar la propagación del virus. Hay que meterse en la cabeza, ¿no? La responsabilidad social es la única vacuna por ahora para frenar el virus. Después de tanto tiempo, es entendible que estemos cansados del encierro, cansados de no juntarnos. Lo que en un principio arrancó como solo semanas terminó siendo más de medio año, ¿no? Entonces hay un hartazgo que se repite y se habla. Sin embargo, el hecho de relajarse con el aislamiento sin cumplir las normas sanitarias es otra cosa y no tiene justificación. Yo creo que el miedo se perdió justamente por este agotamiento sumado a lo que te dicen unas cosas de un lado, otros del otro. A veces hasta que la enfermedad no te toca de cerca, uno no toma conciencia. En una fiesta clandestina, en un cumpleaños, lo que fuese, donde hay una reunión de personas, si uno está infectado, el resto tiene altas probabilidades de que se va a infectar. Entonces el peligro
no se puede controlar en un ambiente cerrado, mal ventilado, o cuando compartís un vaso o tomás una bebida compartida o no cumplís con el distanciamiento social. Eso es dejar de lado los cuidados y el riesgo es extremo. Hay que tener siempre los protocolos sanitarios correspondientes. Hemos dialogado con el licenciado Daniel Dauría. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.